Hola a todos. Bueno, ya les había informado que la vez pasada del anterior unboxing que me quedaba un paquete por llegar y este es. Primero que nada, una disculpa, ando un poco engripado y eso me hace hablar así de por sí. De por sí, entonces una disculpa por eso. Bueno, vamos a abrirlo. Son dos libros. Uno sobre todo ya desde cuando le tenía el ojo echado. De hecho, yo ya lo tenía apartado en otra editorial. Pero al momento casi de hacer el pedido me di cuenta de que bajó mucho y era alrededor de pasaditos 100 pesos, como 150 pesos le ponemos la diferencia entre la editorial que ya lo tenía y en la que al fin lo conseguí. Como ven. Y bueno, el otro pues es uno de mis autores favoritos. Y aquí están. Ya se puede ver uno. Este es un Valdemar. Parece que las burbujas ahora vienen más grandes, mejores. A ver, si ahorita que los abra no me decepciona. Parece que ya se están esmerando un poquito más. Y aquí están. Algo que me sorprende es que los dos vienen retractilados. El primero es este, el invitado de Drácula. No trae este separador. Ahí me fallaron. Es el invitado de Drácula y otros relatos extraños y macabros. Bueno, pues este libro ya tenía también tiempo queriéndole echar el guante, aunque no estaba entre mis prioridades. Siendo sincero, le quería echar el guante, pero también creo que estaba escatalogado y eso lo hacía que fuera difícil de conseguir estas cuestiones. Bueno, quería conseguir el de Hugo el Lobo y quería conseguir este y me doy cuenta de que este ya estaba también en el catálogo. El de Hugo Lobo sí le quería echar el guante, como había dicho, así, sí quería, así estaba en mis agendas, como estaba el otro que está acá abajo, que a lo mejor ya se vio. Y resulta que estaba también otro que le quiero echar el guante, el de manuscrito encontrado en Zaragoza, el de Potoki. Ese una vez estuve a punto de comprarlo en Pretextos. Y ya lo había pedido y todo y me cancelaron la compra. Pretextos, que ustedes lo saben, es una gran editorial, subestimada, a lo mejor o poco conocida, pero es una gran editorial. Para mi gusto superior en calidad y todo esto a la misma Valdemar y a la misma, bueno, pues a la que está abajo. Es una Alba, pues, y a la misma Alba. Es una editorial muy subestimada, pero es extraordinariamente bueno. Bueno, ya lo había pedido y me lo cancelaron y bueno, ya ni modo. Después, hace poco empecé a ver que estaba en Valdemar y lo tenía en el carrito para comprarlo, pero estaba muy caro, muy caro, la verdad, estaba muy caro. Bajó, pero seguía estando caro. Y así lo iba a comprar y dije, no, está muy caro, voy a ver si baja después. Tenía ese y el de Hugo el de Hugo Lobo, porque el de Hugo Lobo sí lo quería comprar, así. Entonces me doy cuenta que con lo que al precio que estaba el de Potoki, pues con lo que compraba el de Potoki, compraba el de Hugo Lobo y compraba este. Y como ya lo tenía, no en la lista de prioridades, pero ya lo tenía ahí rondando, y que aparte, pues es de Bram Stoker, y como ustedes sabrán, a mí Bram Stoker me gusta mucho, Drácula me gusta mucho, y pues aquí está el invitado de Drácula. Dije, pues bueno,
Vamos a encargar y el de Hugo Lobo, y el de Potoki no lo encargué, y voy a ver si después baja. Espero que sí. Regularmente así es, cuando recién los reeditan, salen a veces muy porque toda la gente está que quiere, y ya cuando pasa la euforia tienden a bajar poquito. Espero que así sea, porque sí estaba a más de 1,000 pesos, 1,200 pesos, algo así. Y bueno, si me permiten, y aprovechando que están retractilados, pues los voy a mostrar en 2 videos aparte. Tramposa y truculentamente. Tramposa y truculentamente. Entonces, nada más porque me sorprendió que venían los 2 retractilados. Voy a hacer el book haul aparte si ustedes gustan verlo. Entonces, el que sigue es El idiota, de Dostoyevsky. Ok. He hablado de las traducciones de Alba. He hablado de la controversia que se ha suscitado en torno a ellas. Di mi opinión. Mi opinión fue y es que no tiene nada de malo en conseguir unas ediciones que te faciliten la lectura, pero que no tiene nada malo también con querer conseguir unas ediciones que sean más acercadas hacia el texto original. Sí, reitero, yo no sé ruso. Entonces, estoy viéndome. Buscalibre no se puede ir. Aquí tiene un golpecillo, miren. Estos de Buscalibre no pueden hacer una sola vez, una sola vez algo bien hecho. Yo quisiera ver una sola vez algo bien hecho, pero parece que es imposible para ellos. Bueno, al fin de cuentas tenía ganas de conseguirme El idiota. Desde cuando lo había visto, pero estaba muy caro, está más caro que los otros en Alba. No sé por qué, pero así es. Entonces ya lo tenía en el carrito. El de Penguin de tapa dura, ese que tiene un monito con una chistera o algo así, que es como anaranjado. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Como ustedes sabrán, como que a mí, y eso es un prejuicio personal porque no tengo elementos ni fundamentos, pero a mí me brincan los libros de Penguin. ¿Sí? A mí. Les digo, es un prejuicio personal sin ningún elemento ni fundamento, pero así es. Y déjenme decirle, qué bueno que lo manifieste así como es, porque hay personas que no lo manifiestan así como es. Yo simplemente me brincan, no me gustan, no sé por qué, y otra vez sin ningún fundamento. Pero aún así lo iba a comprar. Había revisado el traductor y me pareció un buen traductor. La traducción un poco, bueno, algo vieja, de los años 50, pero al parecer muy buena, pasable. En eso ya estaba por hacer el pedido. Hasta batallé mucho, no sé qué tenía ese día que me desconfiguraba todo. Ya estaba por hacer el pedido. Y vi que estaba abajo. El de Penguin costaba, creo, poquito menos de 500 pesos. Poquito menos. Pero pongamos 500 pesos. Entonces, voy viendo que aparecía en 600, no 700, 640, algo así. Siendo que no baja de 800, porque lo he estado rastreando, 800 pesos mexicanos, 900 pesos mexicanos. Entonces dije, bueno, vamos sobre él. Y así fue como me hice él. Aquí está. Afortunadamente Buscalibre, como está retractilado, no pudo hacer sus hazañas en cuanto a las etiquetotas que vienen arriba del retractilado. Decía que tuve problemas, se me desconfiguraba y todo, hice el pedido. Y no se me acreditaba, y pasaron unos 2 días, me empecé a poner nervioso. Y no sé si coincidentemente o gracias a, pero Buscalibre trae un apartado allí, si tu pedido no aparece, algo así.
Ya hice lo que decía, le saqué una foto a mi ticket, lo subí y no pasaron ni 5 minutos cuando mi pedido apareció. Les digo, no sé si coincidentemente o fue gracias a eso, pero no pasaron ni 5 minutos cuando mi pedido apareció. Entonces, bueno, por un lado, si fue gracias a lo que hice, pues eso habla muy bien, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, de Buscalibre, que pronto lo atendió y pronto lo resolvió. Y si fue nada más cuestión de esperar, pues eso habla muy mal de mí, de mi desesperación, nada más. Que también, obviamente, pues como consumidores estamos en el derecho. Entonces, esas dos cuestiones. Como ven, entonces son El idiota de Dostoyevsky en Alba. Y El invitado de Drácula de Bram Stoker en Valdemar. Y estos dos son los libros que forman parte del mismo pedido, junto con Hugo el Lobo. Nada más que ya ven que Buscalibre divide los pedidos de acuerdo a la disponibilidad. El de Hugo Lobo estaba en Envío Express y llegó muy rápido. Este estaba en México, pero no tenía Envío Express. Entonces, en lugar de haber retrasado poquito el otro, lo hubieran metido junto con el otro. Y no, lo pusieron junto con que lo trajeron de España. Entonces, lo mismo da que lo hayan tenido aquí en México. Sí, se tardó en llegar lo mismo que el que tenían en España. Bueno, cosas de las paqueterías. Miren, aquí atrás sí se mira más el golpecillo. No sé si alcance a ver así, de lado. Ahí, aquí así. Ahí se alcanza a ver, pero bueno, son minucias de cómo ha venido. Entonces, bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias. Gracias, les digo, mañosa y truculentamente haré los unboxings, los book hauls de cada uno de ellos. Y bueno, pues aquí estamos. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias. Leo todos los comentarios. No tengo tiempo, afortunadamente, porque el trabajo ahí está. No tengo tiempo de contestarlos a todos, pero los leo. Y gracias por sus sugerencias, gracias por su apoyo. Gracias por todo. Y bueno, gracias. No olviden suscribirse, no olviden darle un like. Y nos vemos la próxima. Gracias.